Buenas a todos, aquí estamos otra vez en un vídeo para hacer este curso de tarot online sobre los arcanos menores, enfocándonos principalmente ahora en una carta que varias veces me la han preguntado por su significado en algunas preguntas de amor, que suele preocupar bastante, y que es el 3 de copas, que es esta carta que están mirando aquí. ¿Cuál es el significado del 3 de copas habitualmente y cómo lo tienes que aplicar en una lectura de tarot? Lo primero que te tienes que fijar en la carta es que es una carta aparentemente positiva, es decir, no se ve fea visualmente. Estamos hablando de la baraja Rider-Waite, por lo tanto, si tú miras la carta, la describimos de forma básica, en donde vemos a tres mujeres que están brindando entre sí, tres mujeres o tres personas en genérico. Ya sabes que cuando leas cartas, las personas que te aparecen no necesariamente tienen que ser mujeres u hombres, sino que pueden hablar de personas en genérico. En algunos casos, dependiendo de tu intuición, de lo que a ti te nazca durante la interpretación, puedes deducir que son hombres o mujeres, pero en este caso, para el aprendizaje mismo, diremos que son tres personas en genérico. ¿Qué pasa? Vemos a estas tres personas que están con una especie de túnica, con unas vestiduras muy tradicionales antiguas, casi parecen como griegas o algo así, y están brindando entre sí. El hecho de que aparezcan tres personas brindando entre sí, efectivamente, tiene un significado bastante básico y evidente, que puede hablar de reuniones, de acuerdos, de negociaciones y todo lo que tiene que ver con personas reunidas brindando con copas en las manos. ¿Cuál es la particularidad de que haya personas brindando con copas? Esto es igual que una película o sentido común. ¿Qué pensarías tú si llegas a un lugar en donde ves a tres personas brindando con copas en las manos? ¿Pensarías que son enemigos? ¿O pensarías que son amigos que están celebrando algo? ¿Pensarías que se están atacando? ¿O pensarías que son hermanos o familia o tienen algún vínculo especial y lo están celebrando? Por puro sentido común, si tú ves esta escena en la vida cotidiana, entenderás que es una buena vibra, no es algo negativo ni malo. Por lo tanto, la primera interpretación de esta carta se interpreta como acuerdos, negociaciones, reuniones, asociaciones, vínculos. Puede hablar también de socios en una empresa, pero también hay que hacer muchos matices importantes, porque sin necesidad de darle la vuelta a la carta en posición negativa podemos entender si tiene un aspecto negativo en la posición normal. Por ejemplo, ¿qué es lo que define lo negativo o positivo de una carta? En algunos casos puede ser la imagen visual, pero también tiene mucho que ver la forma y el contexto de la pregunta. Por ejemplo, si yo pregunto, estoy en una situación de pareja, tengo dudas de que mi pareja me engaña y tengo la impresión de que está siendo infiel, por decir algo. Y yo pregunto directamente si hay más personas involucradas en nuestra situación de pareja, es decir, si existe alguna persona que está haciendo de triángulo amoroso. Si tú preguntas eso tal cual y te sale esta carta, en donde salen tres personas brindando entre sí, es una carta peligrosa porque se podría interpretar como un triángulo amoroso, pero fíjate que lo que ha dado esa connotación negativa ha sido la forma en que tú has hecho la pregunta. Si tú preguntas, mi marido, mi pareja, está conociendo a otra persona de forma paralela a mí, que soy su pareja, y hay otra persona haciendo un triángulo amoroso aquí, cuidado, porque el 3 de copas sí, en algunas lecturas me ha salido como intervención de otras personas o terceras personas que se meten en relaciones de pareja donde evidentemente son dos personas. Ahora bien, fíjate la connotación de la pregunta, cómo puede cambiar el sentido y la forma en que tú interpretas esto. Si yo pregunto, estoy en un proceso de negociación por mis negocios o por mi empresa, estoy a punto de hablar con la otra parte y me preocupa que la otra parte no esté dispuesta a negociar conmigo. Suponte tú que es un trato entre un sindicato de trabajadores y la empresa. Y una persona de la empresa, un trabajador que forma parte del sindicato, le preocupa que la empresa no quiera negociar con ellos y que por lo mismo sus beneficios se vean en desmedro o se vean disminuidos. ¿Qué es lo que esperaría el trabajador? Pues que la empresa esté dispuesta a negociar. Entonces, si ese trabajador va a tu consulta o te pregunta, oye, quiero saber si en este problema en el que estamos metidos el sindicato y la empresa va a haber algún acuerdo o negociación, y te sale el 3 de copas, es muy buena señal, porque ver a tres personas brindando entre sí se puede interpretar por puro sentido común como acuerdos y negociaciones, como hemos dicho al principio. Por lo tanto, fíjate el matiz clave de cómo la misma carta, bajo distintas preguntas, puede tomar un matiz o positivo o negativo según la persona que lo está preguntando.
En este caso, si estamos preguntando por algún tipo de acuerdo, esto es una buena carta. Por ejemplo, incluso si lo llevamos al plano de pareja otra vez, si una pareja ha tenido un problema grave, una discusión que ha fracturado gravemente la situación de pareja y la mujer en este caso le preocupa que su marido no esté dispuesto, su pareja, no esté dispuesto a negociar con respecto a una cosa que ha activado la discusión y le da miedo que el marido, en vez de ser una persona benévola o que perdone, se ponga mucho más agresivo o más duro o más frío, incluso termine acabando con la relación de pareja. Si ella viene a mi tarot o a tu tarot, que te toca a ti, que te pregunten esto y te preguntan, ¿puedes mirar si habrá algún tipo de acuerdo o negociación con mi marido, si él se mostrará dispuesto a hablar conmigo para volver como pareja? Esta carta vuelve a ser positiva. ¿Afecta que aparezcan 3 personas? No afecta, porque la pregunta pide saber solamente si va a haber acuerdo. Y como la carta en sí misma, en donde aparecen 3 personas brindando entre sí, es un símbolo, un arquetipo, una imagen que nos lleva al acuerdo, deducimos inmediatamente que sí. La persona no te está preguntando si hay más personas involucradas. Da lo mismo si en la carta aparecieran 3 personas o 4 o 5. Incluso si aparecieran 5 personas celebrando, seguiría siendo un símbolo de celebración y acuerdo. Por lo tanto, en ese contexto de pregunta, si X persona está dispuesta a negociar conmigo en una situación laboral, en una situación amorosa o incluso en problemas de herencia, esta carta seguiría siendo positiva. Suponte tú que estás en un problema de una herencia y tenemos hermanos luchando entre sí, que no se ponen de acuerdo para poder repartir la herencia, que suele ser un problema habitual en muchas familias que muchas veces se ven fracturadas, se ven afectadas por los típicos problemas de herencia en donde nadie quiere dar su brazo a torcer y sale lo peor de todas las familias. Suponte que hay una persona que está tratando de tramitar una herencia porque un familiar ha fallecido y le preocupa mucho que sus otros hermanos vivos también se le lancen a la yugular y no estén dispuestos a negociar su parte, porque es necesario llegar a algún acuerdo para poder repartir. Si esa persona pregunta si le va a ir bien en la negociación con los hermanos para llevar a cabo la herencia, volvemos a aplicar el mismo criterio positivo, porque nos fijamos en el contexto de la pregunta y luego analizamos por sentido común la imagen de la carta. Y la imagen de la carta siempre nos va a transmitir la idea de acuerdos, especialmente cuando el contexto de la pregunta pida saber si se va a aclarar o se va a negociar un problema en donde se necesita negociar para resolver, ¿vale? Pero vuelvo a hacer ese gran hincapié en la pregunta, cómo la misma pregunta define y puede definir claramente el aspecto positivo o negativo de una carta y en donde el interpretador o el que lee las cartas debe tener mucha atención también a la forma en que se hace la pregunta, porque esto es una cosa que en muchos cursos de tarot no te lo explican, que la pregunta es casi la mitad de la interpretación, la forma en que se hace la pregunta, porque la forma en que hace la pregunta va a dirigir también el sentido de la carta. Si preguntamos si hay infidelidad o hay otra persona involucrada, esto nos diría que sí y sería una mala noticia para el consultante, en este caso. Pero si un trabajador de un sindicato nos pregunta si va a haber un acuerdo con la empresa en donde salen 3 personas celebrando, le decimos que sí, que tiene buena pinta. Entonces, es muy importante para el alumno de tarot entender que la interpretación de cartas no solamente se basa en la memorización del significado o en el análisis visual, que igual es súper importante, sino también en prestar atención al criterio de la pregunta, qué es lo que le va a dar la estructura también a tu interpretación. Por ejemplo, pongamos otro caso, situaciones en donde hay algún tipo de problema, por ejemplo, una madre con su hijo han tenido una discusión porque la madre no quiere dejar a su hijo, que es menor de edad, por ejemplo, que haga o vaya a algún evento, porque le preocupa que le pase algo malo y tal. Y supongamos que el padre que apoya a su hijo quiere preguntar si la madre finalmente va a estar dispuesta a negociar con su hijo el aprobar el permiso que hay que darle al hijo para que pueda ir al evento. Pues esto también sería una buena noticia porque hablaría de que finalmente habría algún acuerdo. Un acuerdo en donde quizás el hijo también deberá cumplir con algunas condiciones, evidentemente, para poder ofrecer la copa de forma metafórica a su madre y su madre al mismo tiempo también brindar. Y esto también nos trasladaría a la hora de brindar. Mucha gente también le da a veces vuelta a la carta
así, que puede ser una opción si tú la quieres interpretar así. Y en este caso, ¿cómo se podría interpretar de manera negativa esta carta de 3 de copas? A lo mejor, si tú estás preguntando si eres el jefe a cargo de una cuadrilla de personas o de personas que te interesa que trabajen de forma productiva y te da miedo que la gente pierda mucho su tiempo hablando entre ellos, por ejemplo, esta carta podría hablar de que estas negociaciones, que son muy positivas en ciertos contextos, esta muy buena relación, esta conversación constante puede ser negativa según el contexto. Por ejemplo, si eres un jefe que te estás dando cuenta que tus trabajadores hablan demasiado en la hora de trabajo y no se dedican a trabajar, y estás preguntando si eso va a cambiar, pero te sale esta carta invertida, lo que habla de que hay un exceso quizás de acuerdos, negociaciones y conversaciones, a lo mejor es un aviso de que la situación no va a cambiar e incluso puede empeorar, en donde los trabajadores pueden volverse mucho más sociables en exceso y terminar perdiendo productividad. De hecho, la carta muchas veces se interpreta en posición normal como ambiente sociable, porque es una carta muy alegre, en donde tú ves a 3 personas brindando y te alegra ver eso, pero también ten cuidado porque el exceso de gente también puede ser negativo según qué condiciones. Por ejemplo, un exceso de gente puede ser malo para una persona muy sensible a los sonidos que... Esto es un ejemplo un poco extraño, pero válido para entender el cómo cambia la interpretación. Por ejemplo, una persona tiene miedo de que en un evento determinado haya demasiada gente en un nivel tan insoportable que le haga sentir mal. Si le sale esta carta más encima de la vuelta que habla de gente celebrando, puede que no sea el ambiente más agradable para esa persona y haya que advertir de que va a haber mucho movimiento de gente que le puede ser perjudicial. Y en ese caso, esta carta, que habla de grupos sociales también, puede hablar de grupos sociales, de reuniones, convenciones, puede ser negativo si el que necesita preguntar está buscando paz y lugares más tranquilos. Por ejemplo, me quiero ir de vacaciones a alguna ciudad en tal país. Quiero saber si va a haber mucha gente, porque a mí no me interesa que haya mucha gente. Quiero soledad, quiero tranquilidad. Suponte que le sale el 3 de copas, pues a lo mejor indicaría que sí va a haber mucha gente y que a lo mejor si él busca soledad o busca un ambiente mucho más tipo monje, más solitario, más introspectivo, a lo mejor esa ciudad que está eligiendo no es la ciudad elegida o adecuada porque aparecen muchas personas brindando o mucho movimiento social allí. Ahora bien, si aquí le saliera el ermitaño, a lo mejor diríamos es el ideal. Esto también puede hablar de eso, de cómo un lugar se puede ver extremadamente sociable, pero al mismo tiempo para determinadas personalidades puede ser negativo. Por eso todo depende mucho del contexto que tú le das a la carta y de cómo vas combinando el aspecto visual. El criterio lo vas formando en base a lo que tú ves en la carta, te imaginas esta situación en la vida real también y luego te fijas también en la forma en que se ha hecho la pregunta. Entonces, eso ya te da luces para poder interpretar adecuadamente esta carta. Habitualmente, si tú me preguntas a mí cuál es mi experiencia, la carta suele ser bastante positiva en la mayoría de contextos, a menos que me pregunten si hay una tercera persona. Ojo. A veces me lo han preguntado, o sea, si me están preguntando si hay otra persona mal metiendo o involucrándose en una situación de pareja y me sale el 3 de copas, cuidado. Porque puede hablar de que hay alguien que sobra, de que una pareja de 2 se está abriendo a una tercera persona. Entonces, en esos casos, tener mucho cuidado cuando te preguntan eso. Y si te preguntas si es infidelidad, imagínate que te sale el 3 de copas con una carta más fea como el diablo o una carta de traición como el 3 de espadas, que luego seguiremos con este curso de tarot y explicaré también qué significa el 3 de espadas y cómo el 3 de espadas puede ser positivo. Eso es flipante. Pero imagínate que te saliera esta carta 3 de copas con el 3 de espadas. Es que sería un desastre. Fíjate el 3 de espadas, el tipo de carta que es visualmente, o sea, si se combina con el 3 de copas, no sería nada bueno y daría un poquito de miedo. Mira, yo te voy a mostrar la carta aquí para que la veas. El 3 de espadas, que habitualmente se puede interpretar como traición, remarcaría ya de forma definitiva infidelidad o que a lo mejor la pareja no está totalmente centrada en la otra persona. Mira, fíjate esta combinación. Insisto, luego haré otro vídeo para estudiar esta carta de forma individual. Pero esta combinación sería muy mala porque confirmaría, por ejemplo, en muchos casos una infidelidad o algo muy cercano a eso. Entonces también ten presente el tipo de cartas que te aparecen al lado de esta. Eso va a ser clave si son bonitas o no.
pero ya sabes cómo puedes interpretar esta carta dependiendo primero del aspecto visual, del sentido común por sobre todo, no de memorizar tanto el significado, sino de extraer la información que te da la carta de forma visual y luego prestar atención a la pregunta. Eso va a ser clave. Dicho eso, si te ha gustado el vídeo, te ha sido útil, te ha sido claro, dale like al vídeo, suscríbete si es tu primera vez aquí, comparte el vídeo, que también viene muy bien, compártelo con tus colegas o las personas que estáis aprendiendo tarot, compártelo, déjame un comentario en la zona de comentarios, sugiéreme temas también, y yo voy preparando más vídeos, pero trataré de hacerlo de forma organizada para que vayamos paso a paso. Mira también los otros vídeos de mi canal, donde ya tienes las combinaciones para las espadas, tanto con arcanos menores como arcanos mayores, y arcanos menores de copas. Ya viene la saga de todos los palos. Haré un especial con todas las cartas de tarot y sus combinaciones, así que tenemos para largo. Dicho esto, nos vemos en la próxima clase de tarot gratis por YouTube. Y eso, un abrazo para todos.